día a todos, ¿cómo estamos? Bueno, ya nos presentaron un poco, pero mi nombre es Sofía Esperanza, lidero el equipo de marketing y comunicación de Newmark Argentina y la idea del panel de hoy es poder conversar un poco sobre qué está sucediendo en el mercado de oficinas con la visión de quienes trabajan brindando servicios inmobiliarios, quienes desarrollan, quienes gerencian obras y quienes son grandes ocupantes de espacios de trabajo. Desde la pandemia sabemos que los espacios de trabajo y las oficinas han cambiado su objetivo y qué vamos a hacer allí. Y la idea después de 5 años post pandemia es conversar un poco qué está pasando hoy. Fernando, ¿cómo nos definirías lo que está sucediendo en el mercado de oficinas actual? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá. Espero poder dar un poco de luz al respecto al mercado de oficinas corporativo. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? El mercado está en franca recuperación. En breve voy a dar algunos datos que sustentan lo que estoy diciendo. Y además está en un punto de inflexión, ¿no? Donde los principales actores tienen que empezar a tomar decisiones de corto plazo, en el corto plazo, que sin duda va a tener impacto en el mediano y largo plazo en nuestra industria. A ver, desde Newmark traqueamos el mercado de oficinas corporativas hace muchos años, traqueamos 121 edificios, 11 submercados, actualmente hay 1.900.000 metros cuadrados de oficinas corporativas. La vacancia hoy está en 15,7, bajó 2,2 puntos respecto al trimestre anterior. Hoy tenemos más o menos 290.000 metros cuadrados vacantes en los 11 submercados. Pero hay un dato que no es menor, que es las oficinas que están en obra. Actualmente tenemos 2 edificios en obra nada más. Uno que se entrega en el 2025, que es en el corredor Panamericana, son 40.000 metros. Y otro que está acá cerquita, en Alem Córdoba, que son 45.000 metros, que se entrega recién fines de 2028, principios de 2029, con todo el impacto que tiene eso, ¿no? O sea, vamos a estar todo 2026, todo 2027 y gran parte del 2028 sin incorporaciones nuevas de oficinas AAA en nuestro mercado. Eso presenta un gran desafío y por eso digo que los desarrollistas, los inversores tienen que mirar esto y empezar a tomar decisiones. Muchos de ellos ya están posicionados en terrenos estratégicos, así que eso es algo que no puede pasar por alto. Después, respecto a la demanda, y esto también es un punto a destacar, es que los últimos 5 trimestres, o sea, desde el primer trimestre del 2024, segundo trimestre del 2024, tercero y cuarto trimestre del 2024, primero y segundo trimestre del 2025, se registraron demanda positiva, o sea, absorción neta positiva. Eso quiere decir que se tomaron más metros que los que se dejaron. Eso suma más o menos unos 90.000 metros cuadrados netos, o sea, la diferencia entre lo que se tomó y lo que se dejó fue en positivo 90.000 metros, y si tomamos solamente la demanda, estamos hablando de más o menos unos 140.000 metros cuadrados. Y si nos damos en cuenta que hay solamente 85.000 metros cuadrados en obra, digamos, estamos hablando de un alto porcentaje que se demanda. Entonces, si hacemos doble clic en este último trimestre, se demandaron solamente 50.000 metros cuadrados. Acá tenemos hoy a Pablo Kissel de Raxa, que fue uno de los actores principales de este trimestre, ¿no? Que con el alquiler del JP Morgan, ¿no? Que se hizo público, que demandó aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Después hubieron otras operaciones relevantes, 9.000 metros cuadrados en Puerto Madero, una petrolera. Entonces podemos dar fe que el mercado está ya recuperado post pandemia y, bueno, y presenta el desafío de pensar el mercado en los próximos 10 años. Bueno, hablando sobre la oferta, Pablo, desde Raxa, ¿cómo se planifica el desarrollo de oficinas hoy en la Argentina? Hola, buen día. Mira, tenemos 3 reglas de oro. La primera conocida, location, no equivocarse dónde vas a construir. Después pensar muy bien el producto. ¿Qué es lo que va a necesitar el usuario final? No hoy, sino de 3, 5 años en adelante. Un ejemplo, nosotros en Puerto Madero podemos hacer 50 pisos de 600 metros cuadrados, hablando de oficinas, o 25 pisos de 1.200. Uno a priori dice 50 pisos, vista alta, pero nosotros estamos enfocados en el negocio corporativo, satisfacer la necesidad de las corporaciones
que tengan eficiencia, que no pierdan tiempo, y optamos a hacer 25 pisos del doble de superficie. Ese edificio, que es Madero Office, lo prealquilamos durante la construcción, en su momento a Standard Bank, a Chevron, a Dow Chemical. Entonces, no equivocarse en el producto. Y una regla importante es no tomar decisiones nunca en base a la coyuntura. ¿Qué pasa en Argentina en los últimos años o décadas? Cepo, brecha, inflación, crisis política, crisis económica, pandemia. Si nos paramos en la coyuntura no hacemos nada, nos paralizamos. Un ejemplo, año 2020, encerrados, oficinas cerradas, aprendiendo a usar el Zoom, nos pusimos el grupo de Raxa con sus asesores a pensar cómo iba a ser la oficina del futuro, qué iba a demandar las empresas y los colaboradores. Y en ese brainstorming dijimos, seguramente quieren espacios al aire libre, ver el sol, tener la posibilidad de tener esparcimiento. Eso fue el Centro Empresarial Núñez, al cual le dedicamos 15% de metros de amenities y de la mayoría de esos metros al aire libre. En la planta baja una gran plaza donde uno puede tener charlas formales, informales, comer, trabajar, incluso unos parrilleros para hacer asados para las empresas. Y en el piso 11 es Sky Garden, que es esa triple altura, para hacer lo mismo. Del 2020 a hoy hicimos efectivamente la transacción más importante en alquiler de la historia de Argentina. Y para cerrar, los ciclos de los desarrollos de real estate, y más los grandes que hacemos nosotros, de 40.000 a 100.000 metros cuadrados, entre que uno identifica el terreno, lo negocia y lo compra con una administración, lo diseña, presenta los planos, los registra y empieza a construir con otra administración. Y seguramente cuando termina de comercializarlo en venta y alquiler con otra administración. O sea, son negocios y ciclos largos. Así que no frenarse por la coyuntura, identificar bien el location y el tipo de producto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y aprovecho, y ya con esto cierre, estas reglas las aprendimos del maestro que ayer cumplió años, de Moisés Cafif, así que un recuerdo para él. Gracias. Siguiendo con la oferta, Lucas, ¿cuál es la situación actual de las obras en proceso? ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías? Esto que se dice de importaciones de China del exterior. Y contanos un poco. Hoy todo es China, ¿no? Si no importás de China, estás afuera. De hecho, Eduardo Espósito está en China en este momento. Pero bueno, ayer hablamos bastante de China y si bien es cierto y está pasando, hay que tener un poco de cuidado en las soluciones mágicas y pensar que China nos va a llevar el metro cuadrado a $800, porque no es la realidad y no es lo que va a pasar. Pasa más lo que dijo recién Pablo, ¿no? Que los clientes se rigen por la coyuntura. No te voy a mentir, por cada 4 edificios residenciales que nos llega uno de oficinas. Es mucho menor la cantidad de proyectos que tenemos, distintos tipos, hay oficinas, y sobre todo las AAA son muy escasas y cuesta mucho llevarlas a cabo. El último ejercicio que hicimos tuvimos que estar 6 o 8 meses haciendo ingeniería de valor para llevar el precio a un precio en donde el cliente desarrollador podía tener una ganancia o un margen atractivo para meterse en un proyecto de esa envergadura. Son proyectos muy grandes. Ahora, cuando decís, ¿podemos traer de China? Sí, pero hay que ser muy previsor. Trabajar mucho sobre el proyecto. Y esto no aplica solo a la importación, sino a todo. Si hoy la realidad es que estamos muy cerca en el costo sobre el margen que te da el precio. Entonces, si no somos eficientes, no es que vamos a ganar menos, vamos a perder. Pero perder plata es algo que no creo que quiera nadie. Y para eso, ¿cómo se trabaja? Desde el principio, con los arquitectos, entender qué materiales son posibles, qué materiales no son posibles. Si vamos a traer un Corte Inmueble de China, saber que no lo podemos decidir cuando empezamos la obra. Vamos a tener que decidirlo mucho tiempo antes y no vamos a tener que tocar el proyecto. Cosas que no estamos muy acostumbrados. Bueno, y así es con todo, ¿no? ¿Y las nuevas tecnologías qué rol cumple? No, las tecnologías constructivas siempre cumplen un rol
que todavía está latente. Nos encanta decir que... O sea, hay mucho por recorrer. Muchísimo, muchísimo. Año a año en la Expo hablamos de BIM, de offsite, de trabajo de estructuras industrializadas y demás. Todavía seguimos construyendo tradicionalmente. Bueno, y hablar de la oferta implica hablar de la demanda también. Como dijeron ya, en uno de los desarrollos el 15% son amenities. Hoy en día ir a los espacios de trabajo no es simplemente sentarse en un escritorio, sino que es toda una experiencia y los espacios de trabajo funcionan como atracción y fidelización del talento. Pablo, de EY, como un gran ocupante. ¿Qué es lo que ven hoy en día como un gran inquilino para elegir dónde instalarse, qué tipo de espacio de trabajo tienen que ofrecerle a sus colaboradores y qué estrategias utilizan? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Primero, el lado de consultor, siguiendo lo que decía Lucas, no imagino los metros cuadrados llegando de China por Temu. Así que me parece que la tarea hay que hacerla acá adentro, eso no va a suceder. Ahora vamos a tu pregunta. Primero, contarles, después de la pandemia, hicimos un estudio bastante profundo en el estudio para entender nuestra población. Hoy EY tiene más de 2.000 personas en Buenos Aires, casi 3.000, tratando de entender si había habido algún movimiento producto de la pandemia. Y el resultado de eso fue que solamente 47 personas de la pandemia se habían movilizado de un eje distinto al donde estaban, ¿sí? Hablando de los ejes que tiene radialmente el área metropolitana de Buenos Aires. Y solamente de toda esta población se había movido el baricentro en cada uno de esos ejes hacia afuera en un 3%. O sea que prácticamente no hubo un cambio de lo que fue nuestra población. La otra conclusión que salió de ese trabajo, que era una de nuestras dudas, era dónde debíamos estar localizados, y uno de los criterios fue entender cuánto en tiempo y en costo le costaba a nuestra gente llegar a la oficina. Y haciendo un estudio con geolocalización y utilizando todas estas herramientas tecnológicas que hoy están disponibles, la conclusión fue que el lugar donde podía llegar la mayor cantidad de nuestros colaboradores a un menor costo posible y con un menor tiempo de transporte posible, estaba cerca o en un punto entre Plaza Roma y Retiro, ponderando las distancias de cada uno. Con lo cual, de nuevo, las ideas de descentralizar para nosotros no son las que nos marcan hacia dónde tenemos que ir. Nuestros equipos multidisciplinarios se nutren con gente que hoy vive en distintas áreas. Entonces, si yo tengo que llevar a alguien a una oficina en Quilmes o en Vicente López o en San Isidro, para armar un equipo probablemente lo tenga que hacer viajar desde La Plata hasta San Isidro. Entonces, de nuevo, eso tampoco nos resultó. Y lo otro que también quería compartir respecto de lo que venimos viviendo y lo medimos con mucho recelo mes a mes, el formato de trabajo nuestro histórico siempre estuvo basado en la posibilidad de integrar equipos de trabajo que tienen distintas edades y donde el inicio de la carrera profesional aprovecha la posibilidad de nutrirse de experiencias trabajando juntos. Y la pandemia realmente generó un shock de eso, si bien se resolvió tecnológicamente muy rápido, rápidamente pudimos transitar en menos de 48 horas, seguir trabajando como siempre, pero ahora, con esa perspectiva de ya el tiempo que ha pasado, empezamos a observar que hay ciertas cosas que se han perdido y que creemos que forman parte de lo que es la propuesta de valor a nuestros equipos. Cuando vamos monitoreando las utilizaciones de nuestros espacios, nosotros redujimos casi un 35% la superficie ocupada. Pero en el monitoreo que venimos haciendo mes a mes, hoy estamos casi a niveles de ocupación que están acercándose a los niveles de ocupación que teníamos prepandemia sobre los metros ocupados que hacíamos, pero con características bien distintas. Primero, tenemos una tremenda concentración en días. Martes, miércoles y jueves son los días donde la gente viene a la oficina, lunes y viernes, casi le diría que podemos desinfectar, porque la utilización es
muy baja y los viernes es casi nula. Con lo cual, ahí hay otro patrón que hay que analizar por ustedes que son los que se dedican a desarrollar. Y después, lo otro que nos ha sucedido, y algo escuché en quienes hablaron antes, cuando vemos por grupos etarios, los más viejos somos los que más vamos, ¿sí? Y los más jóvenes van muy concentrados en estos días que les decía, pero no tienen el mismo retorno. Y si eso lo separamos y lo segmentamos, nosotros dentro del estudio trabajamos distintas líneas de servicios, auditoría, consultoría, impuestos, transacciones, que es donde estoy yo. Si lo separamos por grupos, encontramos que algunos grupos van mucho más que otros. La gente de tecnología prácticamente no va a la oficina. Y cuando uno trata de que los grupos que menos van vuelvan a la oficina, empiezan discusiones de propuesta de valor, en el sentido de que no utilizar la oficina es algo que tiene valor. Y el otro aspecto que sí relevamos y también fue recogido acá es la calidad de los espacios que tenemos y la intensidad de uso de los espacios que tenemos. Y la verdad que resulta sorprendente que aquellos espacios donde se generan la socialización dentro de los equipos de trabajo, hoy están extremadamente sobredemandados. Nosotros cambiamos fuertemente el layout después de la pandemia, armando y tratando de buscar tendencias de espacios de socialización más pequeños o de interacciones de equipos más pequeños sin las formalidades de una sala de reuniones. Ampliamos los refresh, generamos espacios de distensión, como por ahí comentaron. Esas superficies hoy no dan abasto, ¿sí? No dan abasto. Y tampoco dan abasto los espacios de movilidad urbana, donde bicicletas, monopatines o patinetes, como queramos llamarlos, eléctricos, no logramos encontrar la justa dimensión y tenemos que terminar habilitando cocheras que no están preparadas para eso, porque hay un factor de riesgo, porque la movilidad urbana no puede compartir el mismo acceso que tiene un auto. Y un último punto que también quería destacar y que lo estamos analizando mucho y que forma parte de nuestros vectores de decisión, son los espacios para gente con necesidades especiales de movilidad, que en nuestro caso es algo que también nos importa al momento de decidir, y la verdad que observamos que la oferta que hay no contempla todas las necesidades que hay, ¿sí? Buenos Aires es una ciudad plana, pero no es una ciudad del todo plana, porque estamos tenemos algunas barrancas o algunos obstáculos que muchas veces no visualizamos quienes podemos movernos normalmente. Y eso más que la movilidad, por ahí el acceso es algo que ya está totalmente resuelto, pero la movilidad dentro de los edificios y los espacios de aseo dentro de los edificios no están totalmente resueltos en cada uno de todos los pisos y no está bien que... Entonces yo sé que por ahí algunos de estos comentarios vistos del lado de quienes desarrollan implican desarrollar metros cuadrados donde no se maximiza la renta, o bajo los KPIs viejos no se maximiza la rentabilidad, pero creo que desde esta perspectiva que quería compartir, pienso que hay ahí vectores de valor que podrían llegar a considerarse pensando en el usuario del futuro. Gracias. Fernando, como alguien que está constantemente acompañando a las empresas a definir, buscar, encontrar sus espacios de trabajo y un poco lo que veníamos conversando, ¿qué buscan las empresas hoy? ¿Cuál es la relación entre el edificio, el interior de la oficina, el entorno donde se constituye ese edificio? Bueno, a ver, empiezo por una redefinición, ¿no?, de la industria. Las empresas pasaron de ser inquilinos a ser clientes y hoy son huéspedes. Pero no solamente son huéspedes del espacio que habitan, de la oficina del interior, sino son huéspedes también del entorno y del edificio. Ahí hay un triángulo que es vital y que tienen que funcionar los tres para que el edificio y el entorno satisfagan a la necesidad de las empresas.
También es vital entender que post pandemia, digamos, la oficina se convirtió en un activo estratégico para las empresas para atraer y fidelizar ese talento. Entonces, cómo es el edificio, qué posibilidades brinda, las características técnicas, la tecnología, cómo es el entorno, cómo accedo a ese edificio, cómo habito el espacio durante todo el día, los servicios que tiene, más allá del interiorismo de la oficina. Esas son tres patas claves que las empresas necesitan para atraer ese talento. Y por eso consideramos que son vitales y los desarrollistas son las cosas que ven a la hora de definir el producto y la ubicación. Nosotros hablamos de la experiencia del usuario, que se contempla desde que el empleado sale de su casa, llega a la oficina, habita todo el día ese espacio y regresa a su casa. Entonces, eso es un poco lo que miran las empresas para atraer ese talento, y después es lo que le piden al edificio para poder brindarle eso a sus empleados. Gracias. Entonces estamos hablando del futuro, de qué va a suceder. Pablo, ¿hay nuevas zonas, nuevos espacios que estén mirando? ¿Cómo ves el desarrollo del negocio en los próximos años? Lo veo por lo menos pronto desde Raxa, pujante. Nosotros hicimos un cambio, muchos desarrollos en el pasado lo hicimos en la zona del centro y compramos un terreno grande, un laboratorio, Beringer, y ahí la idea era hacer la marca Le Parc, y después de muchos debates internos y tomamos la decisión, hoy la vemos correcta, de armar como un nuevo polo, un clúster nuevo, como fue en su momento Catalinas, en el barrio de Núñez. Y ahí hoy tenemos 2 edificios terminados y alquilados en 100%, que totalizan 85.000 metros cuadrados, y estamos tan enfocados que esa zona es la zona del futuro, que recientemente compramos un terreno y estamos diseñando, como para terminar la trilogía en esas manzanas, haciendo otro edificio de oficinas, porque sentimos que la demanda está y que las grandes empresas, que es a donde nosotros apuntamos, lo reciben y lo van a recibir bien, incluso con todo el desarrollo que va a ser el Parque de la Innovación, que para nosotros es bienvenido porque va a darle un mix de usos, va a darle posibilidad a chicos, jóvenes que vayan, estudien en la facultad, distintos desarrollos de otras escalas. Para nosotros es bueno que haya también oficinas más chicas porque empresas más chicas tal vez le dan soporte a las empresas que nos alquilan a nosotros. Así que nosotros vemos la zona de Núñez muy pujante y tenemos enfocado hoy día el scope y los proyectos ahí. Y para realizar proyectos de tal magnitud, ¿cómo estructuran y financian las inversiones? Somos muy prolijos, muy cuidadosos en el manejo de la caja. Prácticamente lo hacemos con capital propio de la empresa, tomando algunas líneas de crédito, obligaciones negociables. Recientemente salimos a la bolsa, o sea, ampliamos un poco el capital porque estamos convencidos de que nuestro negocio va a crecer y podemos seguir creciendo en metros cuadrados. Y como dijo Fer hace un momento, no se construyó nada, nosotros apostamos, no nos quedamos congelados, construimos, lo alquilamos durante la construcción y estamos en ese proceso de seguir apostando en el país, invirtiendo en el país, esperando que la macro acompañe para que vengan más empresas, crezcan más empresas, que las empresas vuelvan a las oficinas. Nos están pasando eso, martes, miércoles y jueves, mucha gente, lunes un poquito menos y viernes cuesta. Estamos haciendo muchas iniciativas y experiencias dentro del edificio para que los jóvenes encuentren algo mejor que quedarse en pijama en la casa y viniendo a la oficina. Así que estamos súper emocionados y apostando al futuro. Hablando de apostar al futuro, Lucas, ¿cómo ves el panorama de nuevos proyectos en los próximos 2, 3, 5, 10 años? Bueno, dependemos de ellos en realidad, ¿no? No, la realidad es que ayer pensaba, este mercado inmobiliario nuestro es tan sólido que se vuelve insólito, porque estamos hace un día hablando de que no dan los números y seguimos haciendo proyectos y nadie los para y nadie habla de frenarlos, sino de, bueno, cómo
a ver si por ahí le ponemos un límite a la certificación, esperamos unos meses, pero ninguno de nuestros clientes habla de parar los proyectos. Yo creo que si a alguien le decís de invertir en un bono que dio pérdidas el año pasado, sale corriendo. No creo que invierta o piense en invertir en los próximos años. Y sin embargo seguimos, porque siempre este mercado nos devolvió, siempre dio muestras de que a la larga termina rindiendo. ¿Qué va a pasar? Yo creo, y no tengo la bola de cristal, nadie la tiene, pero debería acomodarse un poco el precio por muchos factores conjuntos. No es que China, de nuevo, no es que China y las importaciones nos van a bajar los precios, pero ponele que entre que generás un pequeño ahorro con las importaciones, más que presionás al mercado local para que se acomode en esos precios, producto de la importación, más un tipo de cambio un poco más amigable que hace unos meses, más algunos materiales que ya han bajado. El vidrio bajó considerablemente, de $180 a $100, que es un montón para el vidrio, tal vez no tanto para el edificio completo. La electricidad bajó el año pasado y así yo creo que tendríamos que llegar a un 15-20% de reducción en los costos por metro cuadrado, que eso cambia toda la ecuación. Ok, y haciendo un poco de zoom out de Buenos Aires, la capital federal y el área metropolitana, ¿qué está pasando en el interior del país? Bueno, a ver, nosotros también producto de lo que fue la pandemia, nosotros tenemos equipos en Rosario y en Córdoba. Y lo que vemos es que hay una mejora sustancial en la calidad de la oferta, donde realmente nos han ofrecido y estamos con localizaciones que realmente han crecido mucho en calidad. Los modelos operativos de empresas como la nuestra necesariamente tienen base en el interior y hoy el tema del desarrollo tecnológico de conectividad después de la pandemia nos facilita muchísimo eso. Con lo cual yo creo que será natural que esos mercados empiecen a moverse con dinámicas, por ahí obviamente a sus escalas, parecidas a las que vemos en Buenos Aires. Siguiendo un poco con la línea tuya de qué vemos nosotros hacia adelante como usuarios, nosotros estamos hoy ya casi llegando al límite donde vamos a tener que empezar a volver a tomar esos metros cuadrados que habíamos dejado en la pandemia, por estos factores que te decía antes. Seguramente van a ser distintos esos metros cuadrados que vamos a necesitar, con lo cual ahí tendremos que ver dónde podemos rearmarlo. Hoy tenemos una situación un poco desprolija. Estamos en 3 edificios, creo que algo vamos a tener que hacer en algún futuro cercano. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de digamos, algunos de los ejes que hoy empiezan a movilizar o sobre los cuales se apuesta, que es la economía del conocimiento, que es donde estamos nosotros, esa economía del conocimiento es una gran demandante de espacios de oficina y yo creo que habría que monitorear desde el punto de vista de los desarrollistas esa tendencia, porque ahí seguramente va a haber muchos ocupas como nosotros, deseosos de tener mejores espacios. Y si seguimos ampliando el mapa, Fernando, ¿cómo podemos comparar o conversar sobre lo que sucede en Buenos Aires, Argentina, con respecto al resto de la región? Bueno, eso es un buen punto. A ver, Argentina tiene un desafío, un poco como todo, que no tiene un mercado de capitales desarrollado. Entonces, para que ustedes tomen dimensión, hacer un desarrollo de un edificio corporativo AAA demanda una inversión de entre 40 a 250 millones de dólares, dependiendo del tamaño del edificio. En general en el mundo eso se financia o con fondos de pensión o fondos privados, pero hay toda una estructura para eso. Un desarrollo demora entre 3 a 5 años en terminarse, con lo cual se requiere estabilidad, cosa que acá no hay. Un poco lo que mencionó Pablo, ¿no? Que a ellos la coyuntura no los detiene, pero bueno, la realidad es que por eso son los dealers del mercado y hay que saber entenderlo y saber cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? O sea, si hoy comparamos Argentina con la región, es notable la falta de infraestructura que hay de oficinas corporativas. Para que se den una idea, nosotros medimos el AMBA, ¿no? La cantidad de habitantes que tiene el AMBA por la cantidad de metros cuadrados de oficinas clase A, y estamos en 125 metros cuadrados cada 1000 habitantes.
Para que se den una idea, la media de Latinoamérica es de 190 metros cuadrados cada 1.000 habitantes, con lo cual estamos ahí entre un 30 y 35% por debajo. Me voy un poquitito más cerca, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, Bogotá tiene 205 metros cuadrados por habitante, Lima tiene 165 metros cuadrados por habitante, reitero, nosotros 125, y Chile ya tiene 275, y después ahí San Pablo, México, cercano a los 400, 500 metros cuadrados por habitante. Entonces eso presenta un desafío y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que hay solamente 2 proyectos en construcción y por un par de años no va a haber nuevo stock, ¿no? Porque cuando Raxa inicie su obra, esa obra va a estar terminada dentro de los próximos 4 o 5 años por la magnitud del edificio, con lo cual es un desafío y es unas muestras claras, ¿no? De que claramente el mercado ha sufrido por la pandemia, es un desafío por la coyuntura argentina, pero es un mercado que está sólido. Les voy a dar un dato que no es menor, que más allá de lo que hablé de la absorción y la demanda, los últimos 5 edificios que se incorporaron al mercado hoy no tienen ni un metro cuadrado disponible. Torre BBVA, que desarrolló Consultatio, ni un metro cuadrado disponible. Hay empresas levantando la mano que si se liberan un espacio, lo toman. De la Pablera 200, que lo desarrolló IRSA, que hoy tiene cartel de Globant, ni un metro cuadrado disponible. Paseo Gijena, que hoy es la Ola, que es el del hipódromo, ni un metro cuadrado disponible. Centro Empresarial Libertador, 60.000 metros cuadrados en un polo nuevo, digamos, que es un polo que, como dijo Pablo, apostaron ellos, ni un metro cuadrado disponible. Centro Empresarial Núñez se incorporó al mercado ya alquilado, digamos, o sea, nunca tuvo vacancia, ni un metro cuadrado disponible. Entonces, eso también habla de que hay una demanda que requiere estos edificios nuevos y que hoy no lo está encontrando. Nosotros tenemos clientes que están buscando de 3.000 a 5.000 metros y como no hay un producto de calidad, no están tomando la decisión de llevar adelante la mudanza. Por eso creemos que hay mucho recorrido todavía y entendemos que el mercado tiene para crecer. ¿Y los edificios existentes? Bueno, eso es otra gran pregunta y es un gran desafío que tiene Argentina. De vuelta, producto por la coyuntura, digamos, la administración pasada, producto de los cepos, muchos edificios corporativos se atomizaron, ¿no? Tienen más de un dueño, 4 o 5 dueños. Eso en el mundo no existe, digamos, siempre hay un dueño. ¿Y por qué lo importante de esto? Porque el activo requiere de reinversiones, de adecuaciones para poder seguir estando vigente. Entonces, uno, digamos, tiene que ver cómo va a estar el activo en los próximos 10, 15 años. Y para verlo, la decisión la tengo que tomar hoy. Tengo que tomar decisiones de inversión, digamos, ¿no? En las nuevas tecnologías, las nuevas certificaciones. Entonces, todo eso es importante. Y cuando vos tenés muchos dueños y sobre todo asimetría entre dueños, porque por un lado tenés una gran corporación, por otro lado tenés un family office que tiene 1 o 2 pisos. Entonces esas decisiones de inversión son complicadas y entonces eso hace que haya edificios que hace 20 años eran AAA de arquitectos de renombre que hoy les cuesta y tienen vacancia y les cuesta convalidar ciertos valores justamente por esto, porque han quedado atrás en las inversiones. Entonces, es importante y es algo vital que cómo está administrado ese activo y cuál es el horizonte de futuro, digamos. Entonces, no es casualidad que Raxa hoy, de todo su portafolio, tenga un solo piso disponible, digamos. O sea, eso no es una casualidad. Eso es producto de esta visión de largo plazo, estas inversiones que requieren y adecuaciones que requieren los edificios, ¿no? Y cómo administrar un portafolio. Bueno, para cerrar, más o menos en una oración cada uno, volvemos hacia la pregunta que nos reunió a todos acá. ¿Hacia dónde va el mercado de oficinas? Para nosotros siempre para adelante. Bienvenido sea. Yo no soy analista, yo recibo cielo para adelante, vamos para adelante. Y nosotros volviendo. Volviendo, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.